Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente acá, a Tincho Vaquero. Mi nombre es Martín Alejandro Vaquero y los invito a acompañarme nuevamente en nuestro segundo video de temporada, desde acá, desde Map Studios Producciones. En el episodio anterior hablamos sobre los elementos básicos que debe tener un home studio, cómo funcionan, los vimos en detalle, para que puedan tomar las mejores decisiones a la hora de armar su propio home studio a su medida. El día de hoy, como fue prometido, como lo hemos adelantado en el video anterior, vamos a hablar sobre el acondicionamiento acústico, que es una pieza súper clave para poder tener buenas grabaciones y poder tomar buenas decisiones a la hora de editar nuestro sonido. Vamos a explorar las piezas claves para mejorar tu espacio, vamos a ver la diferencia entre aislamiento acústico y acondicionamiento acústico, que es un error muy común, y vamos a trabajar conceptos clave como reverberación, eco, frecuencias, nodos, cancelaciones, para tratar de hoy despejarte todas esas dudas básicas que tenés y obviamente continuar en el siguiente video profundizando en este tema que es larguísimo. Tenemos muchísima data para charlar. También les compartiré mi experiencia trabajando con Cristian Añón, licenciado en Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero, el cual ya habrán visto que estuvo acá en el estudio. Lo adelanté un poquito en el Instagram. Aquellos que todavía no siguen el Instagram del estudio tienen las redes sociales en la descripción. Y también con Acústicos Índigo, una empresa de remedios de escalada, Lanús, zona sur de Buenos Aires, especializada en el acondicionamiento acústico. Obviamente de Cristian y de Acústicos Índigo tienen los links para poder contactarse con ellos en la descripción. Así que veamos cómo con ellos se ha transformado este espacio, se ha transformado este estudio y lo hemos llevado al siguiente nivel. Así, con mi experiencia, aprendemos todos. Empecemos. Bien, primero que nada, aclaremos una confusión muy común. Acondicionamiento acústico no es lo mismo que aislamiento acústico. Me pasa mucho que cuando muestro alguna foto del estudio a gente que no está dentro de este tema, mira eso y lo primero que viene a su mente es la pregunta: che, poniendo todo eso, los vecinos no te molestan, ¿no? Ya se quedan tranquilos, no escuchan nada. No tiene nada que ver el acondicionamiento acústico del aislamiento acústico. Cuando hablamos de aislamiento acústico, hablamos de paredes aisladas, doble pared, en el medio gomas especiales para evitar que el sonido salga o que entre desde el exterior. Hablamos de puertas insonorizadas, de ventanas tipo DVH con doble vidrio. Siempre buscando justamente esto, que el sonido que se produce dentro del espacio no salga para afuera y que ruidos molestos externos no ingresen al estudio interfiriendo en nuestras grabaciones. Por otro lado, cuando hablamos de acondicionamiento acústico, lo que tratamos de hacer es mejorar tiempos de reverberancia, tiempos de eco, lograr que la respuesta en frecuencias sea mucho más plana, evitar cancelaciones, evitar nodos. Tenemos que lograr que la escucha dentro de este espacio sea lo más óptima posible, tanto por nuestros oídos como por los micrófonos. Entonces, y resumiendo, aislamiento es justamente aislarnos del exterior, evitando que nuestros sonidos salgan y que los exteriores ingresen. Y acondicionamiento es lograr que dentro del estudio se escuche lo mejor posible. Ahora bien, antes de ponernos a solucionar cualquier cosa, tenemos que entender qué es lo que tenemos que corregir, cómo funciona para saber cómo atacarlo. El primer elemento a tratar es la reverberación, que es lo que tarda un sonido en extinguirse luego de haber sido emitido. Sabemos que el sonido es energía que se mueve en ondas, y esas ondas se proyectan por el espacio y al llegar hasta el final, por ejemplo, de la sala, rebotan y vuelven a nosotros. Diferenciándose entonces lo que es la onda directa, que sería, por ejemplo, el sonido que viene desde los parlantes hacia mí, o que va de mi boca directamente al micrófono, cuando canto, de lo que es la onda refleja, que son esas ondas que ya nos pasaron o pasaron el micrófono, rebotaron contra paredes, techo, piso, y vuelven hacia el micrófono o vuelven hacia nuestros oídos. Y por otro lado, y muchas veces confundido con la reverberación, está el eco, que es un efecto acústico distinto. En el eco lo que tenemos es un retraso perceptible. Suena como un sonido nuevo.
Diferente a la reverberación, donde es el mismo sonido, o así lo percibimos, que tarda en extinguirse. Pero para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. A ver, esto es reverberación. Y esto es eco. ¿En la diferencia? Una sala con un eco perceptible difícilmente cede, ya que los tiempos de eco que podemos tener dentro de una sala, esos tiempos de delay, son muy rápidos. Pero, claro, si yo quiero estar ajustando delays dentro de mi mezcla y tengo delays propios de la sala que fueron tomados por micrófonos, se me hace imposible, se me emborrona todo, no entiendo nada. Un tape delay o efectos creativos, no vamos a poder tratarlos, no los vamos a entender. Vamos a tener que caer posiblemente en el uso de auriculares para evitar el entorno. Pero bueno, lo que ya tomaron los micrófonos, grabado está. Respecto a la reverberación, lo que va a hacer es emborronar toda la mezcla, porque yo con la reverberación puedo jugar con los planos. Si yo tengo más reverberación en un sonido, mi cerebro lo interpreta como algo que está más lejano. Por lo tanto, muchas veces lo que se hace para manejar planos es poner la voz al frente con un poco menos de reverberación, y si quiero que algo suene lejano, una forma de hacerlo es agregarle reverberación. Ahora imagínense si todos nuestros sonidos tienen ese efecto. Nos volvemos locos, no logramos trabajar bien los planos. Incluso suena raro si yo quiero agregarle reverberación a un sonido que ya lo tiene. Reverberación sobre reverberación suena raro. Siempre recordemos que al agregar reverberación o eco de una forma tradicional, no creativa, donde queremos incursionar en el diseño sonoro, eso es otra cosa. Pero de forma tradicional, lo que tratamos de hacer es emular una sala a nuestro gusto. Si yo grabo, por ejemplo, un guitarrista y después quiero que suene como si está dentro de una catedral de piedra, si el sonido fue grabado en un entorno donde la reverberación y el eco están controlados, después puedo agregárselo en postproducción. Pero si en la sala donde grabé el guitarrista ya tengo mucho efecto de reverberación o de eco, después no puedo agregarle encima más. Se hace imposible, no se entiende nada. Por otro lado, y ya tratado en otros videos, la frecuencia de un sonido es cuántas veces vibra por segundo. Sabemos que nuestro oído capta de 20 a 20.000 hercios, o sea, de 20 vibraciones por segundo a 20.000 vibraciones por segundo, y la idea es lograr que dentro de nuestra sala ninguna frecuencia dentro de todo ese espectro esté ni acentuada ni atenuada. Que todo lo que pase dentro de nuestro home studio se mantenga sin efectos de la sala. ¿Y qué es lo que va a hacer que la sala afecte a nuestro sonido? Y por ejemplo, los nodos y modos propios de la sala. Al sonido llegar a una pared y rebotar y volver y estar ahí de una forma estacionaria por el tamaño de nuestra sala, va y rebota múltiples veces de pared a pared, lo que vamos a ver es que estas ondas en algún punto se suman, haciendo que si yo me paro en ese punto donde se están sumando, se escuchen más fuerte, y que por la forma de nuestra sala, otras ondas, otras frecuencias, se cancelen, porque se están restando a medida que se repiten. Por lo tanto, hay puntos de nuestra sala donde vamos a tener ondas atenuadas y otros puntos donde vamos a tener ondas acentuadas. Eso es lo que tenemos que evitar. Por último, uno de los efectos más fuertes que podemos notar es cuando se generan cancelaciones. Una cancelación es cuando se da que justo la onda en su punto más alto, al repetirse, llega igual pero invertida en fase. Si de ida estaba justo en su pico en positivo, al rebotar contra la pared y volver en el mismo punto está en su pico negativo. Y ambas dos entonces se cancelan, quedan en cero, y esa frecuencia en particular deja de escucharse, se cancela. Una manera de probar esto en su casa, en su home studio, es reproduciendo canciones y caminando por el espacio. No se queden quietos, muévanse y van a ver cómo hay lugares donde les gusta más cómo se escucha y lugares donde les gusta menos. Un paso crucial para aprovechar al máximo tu acondicionamiento acústico es la correcta posición de tus monitores. Idealmente, estos monitores tienen que formar un triángulo equilátero entre el crossover de tus monitores, o sea, el punto medio entre el tweeter y el buffer, y tus oídos. Además, y no menos importante, tenemos que lograr que ese crossover esté justo a la altura de nuestros oídos, ya que recordemos que
lo que son ondas graves suelen propagarse de una forma esférica, tanto para adelante como para atrás. De ahí este principio de procedencia, ¿no es cierto? Donde no importa dónde pongo el subwoofer, lo voy a siempre escuchar igual. No sé desde dónde vienen las frecuencias graves, pero sí sé de dónde vienen las agudas. ¿Por qué? Funcionan de una manera mucho más afilada, parece que tienen direccionalidad. Por lo tanto, si yo corro mi oído de ese crossover, lo alejo del tweeter, vamos a decir, lo que voy a estar haciendo es perder mucho registro agudo. No voy a entender bien qué es lo que me quiere dar ese tweeter, no importa si es de domo, si es de cinta, me pierdo información. Diferente es dónde coloco, por ejemplo, su buffer. Eso, si es que ustedes tienen uno en su home studio, es irrelevante, como decía antes, por la ley de procedencia. En cuanto a la habitación, si tienen posibilidad de elegir alguna habitación o armarla ustedes mismos de cero, traten de buscar formatos rectangulares, ya que los cuadrados van a generar muchos nodos y modos propios. Entonces, ya si son cuadradas o pequeñas, esto nos va a generar muchísimos problemas. Por eso es preferible habitaciones de mayor tamaño y rectangulares. Y a la hora de posicionar nuestro escritorio, a la hora de posicionar nuestros monitores, siempre tenemos que hacerlo frente a la pared más chica del rectángulo. Y nunca lo hagan como lo hice yo allá en mis comienzos, porque era el escritorio que había conseguido, que era un escritorio en L, y me había mandado a la esquina. Nunca lo hagan contra las esquinas, ya que los graves suelen alimentarse muchísimo ahí. Por eso es que las trampas de grave, que ya vamos a ver más adelante, se suelen colocar en esos puntos, en las esquinas. Porque es donde las graves más fuerza toman, y si nosotros ponemos nuestros monitores hacia una esquina, se nos van a desbalancear todos los graves en la mezcla porque no vamos a entender nada de lo que sale de nuestros parlantes. Además, vas a tener que, como dije antes, así como caminar por el estudio, vas a tener que trabajar con ese escritorio y esos monitores, o si tenés pedestales para los monitores, vas a tener que trabajar con la distancia respecto a la pared, porque acá hay muchas escuelas, muchos puntos de pensamiento. Algunos defienden que, como lo mejor son los parlantes empotrados, porque evitan que el sonido vaya hacia atrás, rebote y vuelva, generando cancelaciones o generando puntos donde, por modos que se arman, crece muchísimo el sonido. Lo mejor es, si no lo puedo empotrar en la pared, pegarlo lo más posible, para así evitar este efecto. Otros dicen que no, lo que hay que lograr es separarse de la pared, logrando el mismo efecto, evitar nuevamente nodos, cancelaciones o lo que sea, sobre todo en las frecuencias graves. Acá lo que te recomiendo es probá, reproducir una canción y andá moviendo tu escritorio o andá moviendo los pedestales hasta encontrar un punto donde te sientas cómodo. Evidentemente esto es mejor si tomamos mediciones, pero de eso vamos a hablar en el siguiente video. Así que atentos, porque una de las cosas que se viene son mediciones acústicas, programas para medir, programas para mediante el software corregir las frecuencias dentro de nuestro estudio, así que eso va a estar muy bueno. Atentos al siguiente video. Entonces, y respecto al posicionamiento, recordá, habitaciones rectangulares, siempre frente a la pared más chica. Jugá con la distancia de los monitores de la pared y fíjate que la apertura de izquierda a derecha de los monitores sea la misma para formar un triángulo equilátero a la de tus oídos, para poder también mantener una imagen estéreo, sobre todo ese parlante fantasma que se arma en el medio, de una manera mucho más correcta. Por último y no menos importante, la altura de los monitores para que nuestros oídos queden a la altura del crossover o en su defecto a la altura de los tweeters, nunca a la altura del buffer. Y como dato extra, intenta aislar los monitores si los vas a poner sobre el escritorio del mismo, ya que la vibración de estos parlantes va a hacer que el escritorio funcione como una caja de resonancia, igual a la tapa de una guitarra, y también el escritorio te va a generar frecuencias acentuadas, cancelaciones y cosas raras que no queremos. A ver, llegar al ideal de un sonido super plano, en el cual ninguna frecuencia está ni atenuada ni acrecentada, es prácticamente imposible. El único momento en el que podemos llegar a algo así es con una habitación vacía. Pero en el momento en el que empezamos a poner cosas, un escritorio, silla, instrumentos, empezamos a generar tantas variantes, hay tantas cosas contra las que rebota el sonido, que vamos a tener que buscar un punto medio en el cual digamos, bien, acá está bastante controlado, acá me gusta. Vamos a lograr puntos de escucha óptima. No vamos a lograr que en todo el espacio suene perfecto, sino que tenemos que lograr que en el lugar donde se toca
un instrumento, ya sea o secante, o en el lugar donde uno está escuchando para editar y mezclar una canción, la escucha sea lo mejor posible. Ahora, para esto es que ponemos paneles, para controlar esas reverberaciones, esos ecos, esas frecuencias descontroladas. Y los primeros puntos que tenemos que tratar son el frente nuestro, los laterales, ahí podemos usar ese truquito del espejo donde ponemos un espejo justamente y en el momento en el que vemos en el espejo el buffer, vamos a ver que ese sería el punto en el que rebota y vuelve a mi oído. Ahí es donde tengo que poner algún panel aislante. Y lo mismo del otro lado. Hago el mismo movimiento con el espejo, puedo pedir ayuda a alguien y de esa forma voy a lograr que del parlante, por ejemplo, en mi caso izquierdo, que llega a mi oído izquierdo, lo que rebota contra mi pared derecha no regrese como onda refleja a mi oído derecho. Y viceversa, lo que sale del parlante derecho de forma directa llega a mi oído derecho, pero lo que rebota en la pared izquierda no llegue como onda refleja a mi oído izquierdo, sino que sea absorbido allá. Entonces controlamos el frente, controlamos laterales, controlamos fondo y tendríamos que también controlar algo un poquito más complicado que es el techo. Porque también se generan vibraciones entre el techo y el piso y nosotros quedamos en el medio. Cuando hablamos de tratamiento acústico, la calidad de los materiales es esencial. Elementos como la lana de vidrio o la lana de roca van a ser mucho más duraderos y van a ser mucho más efectivos por su densidad a la hora de atrapar las frecuencias que nosotros queremos. Por otro lado, elementos como la espuma de baja densidad o, ay Dios mío, esos maples de huevo que vemos en algunos casos, en algunos lugares contra la pared, en un primer momento van a parecer soluciones económicas atractivas, pero la realidad es que no logran nada o en el peor de los casos inclusive empeoran el sonido. Respecto a los maples de huevo, eliminen esa idea de su cabeza, no sirven para nada, ¿ok? No logran absorber las frecuencias de una forma efectiva de 20 a 20.000 Hz, casi no tienen efecto alguno, mucho menos dentro de las frecuencias que muy posiblemente tengan problemas dentro de su home studio. Y a la hora de hablar del maple de huevo como difusor, tampoco logra hacer un buen trabajo. Así que por favor eviten esa solución. Lo que son las espumas, esas espumas que son más o menos de 15 kilos por metro cúbico, no van a tampoco lograr un buen efecto porque en lo que son frecuencias graves de 400 Hz para abajo no agarran nada. Así que todas las fundamentales, bombo, bajo, la fundamental de la guitarra, de la voz, no van a lograr tratarla. Vamos a tener el mismo problema de siempre como si no hubiésemos puesto nada. E inclusive si nos pasamos en espuma y empezamos a meter espuma por todos lados, donde sí afecta es de 400 para arriba. Entonces vamos a tener una sala donde los graves están descontrolados y los agudos están opacos. Teniendo una sala donde todos los agudos por la espuma que pusimos están matados, están eliminados. ¿Y qué terminamos haciendo? Tomando malas decisiones en los graves porque no los entendemos y realzando el brillo de los agudos porque nos suena opaca la mezcla. Nada. Todas decisiones malas. Así que, por favor, evitemos la espuma y los maples. Y vayan por la lana de roca en el mejor de los casos, que ya estamos hablando de 80 kilos por metro cúbico, si mal no recuerdo, o, en su defecto, la lana de vidrio. En mi caso, como ya les dije, trabajé en el estudio con Cristian Añón, el cual vino, hicimos un montón de mediciones, tanto de lo que es el tamaño del espacio, como mediciones acústicas con micrófonos especializados para tal fin, y de esa manera es que ideamos un plan de acción, el cual luego llevé a cabo de la mano de Acústicos Índigo, a los cuales les encargué fabricar estos paneles de lana de roca con materiales de calidad para lograr tener algo que funcione como se espera y que dure en el tiempo. Fue así que en esta primera etapa de acondicionamiento, porque quédense tranquilos que esto es algo de nunca acabar, uno siempre quiere mejorar un poquito más y posiblemente en un futuro, en mi caso y también les pasa a ustedes, quieran rever esto y seguir mejorando el acondicionamiento acústico de su espacio de trabajo. Entonces en esta primera etapa lo que se hizo fue poner algunos paneles frente a donde yo estoy trabajando, en este caso fueron 3 paneles de 70 milímetros de espesor.
Luego en los laterales, para esas sondas de izquierda y derecha, para que no reflejen, se pusieron paneles de 50 milímetros, también de lana de roca. Como la ventana estaba en el medio, hubo que usar un poco de creatividad para lograr que estén en el punto óptimo donde rebotaban las ondas, como les dije anteriormente, con ese truco del espejo. En la parte trasera se decidieron poner paneles con un frente de MDF que le da otra calidez al sonido y además de ser absorbores, son difusores. También, como les nombré, los graves suelen hacerse muy fuertes en las esquinas y por eso es que hemos decidido poner 2 trampas de graves, una a cada esquina superior, de medio metro por medio metro por 1 metro de largo. Trampas de graves enormes, pero con excelentes resultados. Y por último y no menos importante, sobre mi cabeza se pusieron 2 nubes acústicas a las cuales decidí agregarle 2 dicroicas que terminan de darle también la estética al estudio. Porque, ojo, no solamente tenemos que cuidar su efectividad a la hora de tratar el estudio, su durabilidad a la hora de ver materiales y construcción, sino también la estética del lugar donde vamos a estar trabajando. Esto marcó un antes y un después en la manera en la que yo escucho la música dentro de este estudio, en la manera en la que trabajo, en la manera en la que entiendo mis mezclas. Pero bueno, si querés ver ese antes y ese después con mediciones, estate atento al canal, acordate de suscribirte, de tocar la campanita para no perderte el siguiente video, porque en ese, además de ver micrófonos de medición, de ver softwares con los cuales puedo medir e inclusive algunos con los cuales puedo corregir estas ondas, también vamos a ver qué fue lo que pasó acá, cómo se escuchaba antes y cómo se escuchó después con estas nuevas mejoras de la mano de Cristian Añón y de Acústicos Indio. Y dicho todo esto, espero que les haya gustado, les haya servido para mejorar su espacio de trabajo o para entender cómo afrontar esa difícil tarea. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que va a estar muy interesante. Vamos a ver el antes y el después de mi home studio. Vamos a ver programas de medición, micrófonos especializados para esto. Vamos a ver un poquito de qué es ese Sound ID de Sonarworks o ARC de IK Multimedia. Programas que nos permiten corregir de alguna forma mágica, parece, la frecuencia que se escucha dentro de nuestro estudio. Esas frecuencias que están mal, corregirlas. Tanto si están fuertes o si están débiles. Pero bueno, todas esas cosas las vemos en el siguiente video. Por lo tanto, no se olviden, suscríbanse, campanita, todo lo que tienen que hacer, hagan la tarea. Ahí les dejo todo en la descripción. Y obviamente, si tienen alguna duda, si quieren que profundice algo de todo esto que dije, ver algún tema en particular, mucho más en detalle. Yo por ahí a veces siento que aburro si algún tema medio duro, pesado, lo desarrollo en un video. Pero por ahí es de su interés y quieren que así sea. Por lo tanto, avísenmelo, déjenme en los comentarios, déjenme sus inquietudes, sus dudas. Y trataré de contestarlas lo antes posible. O en los comentarios o en videos futuros. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Evidentemente, si estás en este momento del video es porque realmente querés ser profesional, querés mejorar tu home studio y todas tus producciones. Por lo tanto, te felicito de corazón. Y si quieren trabajar conmigo, si quieren hacer algún tipo de asesoría, evidentemente pueden contactarme por mis redes sociales y trabajamos de una forma más personalizada. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.